Muy buenas, mi nombre es Jurlen Julián Heredia Vela. A mí me tocó la enfermedad del síndrome de Cushing-Equino o hiperadenocorticismo. Bueno, el síndrome de Cushing-Equino es una alteración en los niveles hormonales de cortisol a nivel plasmático. Aumentan demasiado esta hormona en la sangre. Esto es una alteración endocrina provocando una serie de alteraciones a nivel hormonal en el caballo. En un caballo sano o normal, la dopamina que se produce en el hipotálamo ayuda o es una hormona reguladora a la secreción de las hormonas que se crean en la hipófisis, que en la hipófisis se segrega la ACTH, que es un estimulante para la secreción del cortisol. Pero entonces, ¿qué pasa cuando un animal ya tiene síndrome de Cushing? Entonces el hipotálamo puede que ya se degenera y no cumple la función de regulador. Entonces lo que pasa es que la hipófisis se agranda y empieza a segregar excesivamente ACTH, que como ya lo habíamos indicado, es una hormona estimulante para la secreción del cortisol que se crea en las glándulas suprarrenales. Esta hormona, el cortisol, se segrega mayormente cuando el animal está en momentos de supervivencia, estrés, miedo o de pelea. Esta hormona influye en los metabolismos de la glucosa, de la proteína, de lípidos, también influye en la inmunidad, en los ritmos cardíacos. Entonces, al verse alterado la cantidad de cortisol en la sangre, podemos ver algunos trastornos en estas funciones que cumple esta hormona. Bien, entonces hay dos casos que se crea este síndrome. Uno de ellos, que es el más visto en equinos, es la anomalía de la hipófisis o de la glándula pituitaria, que es la que segrega la hormona corticotropina y también segrega algunas otras hormonas indispensables en el cuerpo o en la estabilidad del organismo. La corticotropina lo que hace es que ella está en la cadena de las que estimula a la secreción del cortisol. Entonces, al haber una anomalía en la producción de esta corticotropina, en un aumento de corticotropina, entonces va a haber también un aumento del cortisol porque esa cadena va a aumentar también que se estimule, que se crea más cortisol. Entonces, en la mayoría de los casos clínicos que se ven de Cushing-Equina, se ve que la afectación es en la glándula pituitaria. Ya la otra causa es el mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Como ya lo había mencionado anteriormente, las glándulas suprarrenales son las que segregan la hormona cortisol. Y también algunas hormonas indispensables en el funcionamiento del cuerpo, como por ejemplo hormonas sexuales. Pero entonces, el mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales crea un aumento o una disminución de las hormonas, de la producción de las hormonas. Pero en este caso, en el síndrome de Cushing-Equina, lo que hace es que aumenta la secreción de hormonas o principalmente aumenta la secreción en la producción del cortisol. Bien, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el cortisol trabaja o hace una función en el ritmo cardíaco, en la presión arterial, en el sistema inmune, pero también ayuda en las funciones de la insulina, en la retención de sólidos y líquidos, en la función de la fertilidad, de consumo de aminoácidos, en la formación de los huesos y en el metabolismo de las grasas y la glucosa. Bien, entonces como ya hemos hablado del cortisol, vamos a detallar los efectos que el cortisol tiene en el cuerpo del caballo. Mencionaré 7 efectos. El primero es el efecto del metabolismo de los carbohidratos. Entonces lo que hace el cortisol es que aumenta la glucogénesis y la glucogénesis hepática. También hace que la célula tenga una mayor resistencia con la insulina y disminuye los niveles de glucógeno en la célula. El otro efecto es el efecto sobre el metabolismo de las proteínas, lo cual aumenta el catabolismo de las proteínas musculares, también proporciona sustrato para la glucogénesis hepática
y también hace que haya un exceso en las glucocorticoides, generando así una pérdida o una disminución de las proteínas a nivel muscular. El otro efecto es el efecto de los tejidos óseos y conectivos. Lo que hace el cortisol en estos dos, en estos dos órganos o dos partes del cuerpo es que inhibe los fibroblastos, lo que hace que se pierda el colágeno y el tejido conectivo del cuerpo, en el cuerpo. También produce la hipocalcemia, por tal motivo también estaría generando la osteogénesis. El efecto del estrés, el cortisol activa el sistema nervioso simpático. La glucocorticoides hace que el cuerpo esté en modo de tensión, en supervivencia o en estado de emergencia. Esta glucocorticoides, al haber una escala pequeña en el cuerpo, puede salvar la vida del animal. Pues como ya lo había dicho, el cuerpo va a estar en supervivencia, en modo de emergencia. Entonces, esa función que va a cumplir la glucocorticoides puede salvar la vida del animal. Pero al haber una escala mucho más grande, puede ser muy nocivo en el cuerpo. También el cortisol tiene una afectación en el sistema nervioso, en el comportamiento del animal, cambios de estados, movimientos involuntarios y también en la disminución de la concentración del animal en funciones indispensables como comer, hidratarse, etc. El otro efecto es el efecto cardiovascular. La glucocorticoides lo que hace es que aumenta la función del miocardio y los tonos vasculares periféricos. Como ves, el aumenta el ritmo cardíaco o lo disminuye. También tiene propiedades que disminuyen las hormonas de la prostaglandina y los vasodilatadores. Bien, el otro efecto es el efecto del sistema digestivo. Lo que hace el cortisol es que estimula la secreción del jugo gástrico, disminuye la absorción de calcio en el cuerpo, produciendo así hipocalcemia. Y también merma el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. Y por último, el último efecto del cortisol es el efecto en el sistema nervioso. Lo que hace el cortisol es que regula el sistema, las respuestas inmunológicas. También disminuye la quimiotaxis y la fagocitosis, aumenta los neutrófilos y disminuye la respuesta inmunitaria en el cuerpo. O sea, hace que la respuesta para atacar una infección del cuerpo sea mucho más lenta que cuando no presenta el síndrome de Cushing. Bueno, entonces ya al hablar de los efectos que causa el cortisol en el cuerpo del equino, ahorita hablaremos de la sintomatología o de la patología del síndrome de Cushing equino. Uno de los primeros o el que más se ve es el hirsutismo, que es cuando el pelo es más largo de lo normal y se torna rizado y muy tenso, y es de un aspecto mate. Esta sintomatología se presenta casi en todos los síndromes de Cushing equina. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces el animal puede que tenga esta forma del pelo, pero puede ser, digamos, por el clima, porque está haciendo demasiado frío. Pero, digamos, al haber un clima muy cálido y que presente esta tonalidad del pelo, es ya por esta enfermedad. Puede ser. El otro síntoma es la pérdida de peso, va disminuyendo la masa muscular y también el abdomen se infla, se vuelve redondo. ¿Y qué pasa con estas tres sintomatologías que casi siempre van juntas de la mano? Que el animal al perder peso, o sea, el animal pierde peso y también está perdiendo masa muscular, ¿no? Pero el apetito nunca disminuye. Él siempre va a comer igual, pero siempre está perdiendo peso. Estos síntomas se pueden ver por los efectos, digamos, del carbohidrato, de los lípidos y de las proteínas. Esta sintomatología va como a raíz de esos tres efectos. El otro es la poliuria, que es cuando el caballo bebe demasiada agua y también orina demasiado. Otra sintomatología es la déficit neurológica de la ataxia y también algunos que ya no controlan los movimientos voluntarios de él.
Y la laminitis, que es la inflamación del casco, producida por una pérdida de irrigación por muchos factores como infecciones, digamos la enfermedad, ya que también este cortisol hace que se inmunosuprima el cuerpo, entonces genera más que las bacterias entren más fácil al cuerpo, entonces genera una laminitis en el casco. También esta laminitis lo que ocasiona genera dolores al caminar, también va a presentar algunos problemas en los miembros, en los 4 miembros. Otras sintomatologías es la sudoración, que suda mucho, siempre va a estar sudando. Como ya lo dije, las infecciones van a aparecer más porque el animal va a estar como en una inmunosupresión, la acumulación de grasa infiltrada en el cuello y posibles fracturas. Estas son como las principales patologías que presenta esta enfermedad. Pueden tener muchas más patologías, pero estas son como las que más uno dice va a tener esta enfermedad. Bien, ahorita hablaremos de un caso clínico donde la dueña llama al médico a quejarse de que su yegua de 15 años ya presenta una rigidez en las patas durante 9 meses. Esta yegua se ha utilizado solo para cría. En la pasada primavera tuvo un potro en los últimos 7 años. En esta primavera no pudo concebir ningún potro y no ha tenido ciclos estables normales. Bien, entonces una de las principales pistas para determinar que esta yegua tiene el síndrome de Cushing-Equina es la presencia del pelo largo fuera de la temporada de invierno, ya que como lo dijo la dueña en la exploración clínica, esta yegua presentaba un pelaje demasiado largo en épocas calurosas. También esta puede presentar procesos crónicos como neumonía, laminitis, pérdida de peso. Y esto último, la pérdida de peso, puede presentarse por problemas de parásitos en el cuerpo del animal. También las yeguas de cría, cuando presentan este síndrome, es muy normal que presenten infertilidad al momento de estar en gestación. También al momento de alimentarse ellos pueden presentar algún problema con la dentadura. La enfermedad presenta un clásico pérdida del control del lóbulo interno de la hipófisis por parte del hipotálamo. En este caso, lo que hace es que haya una ausencia de dopamina. Las melatroponas producen pequeñas cantidades de corticotropinas y esto hace que la estimulación de la producción de las glucocorticoides. También encontramos que el sistema de retroalimentación negativo fracasa en una situación porque las melantrópadas no tienen receptores de la glucocorticoides. Bueno, en esta enfermedad existe la hiperplasia del lóbulo intermedio, como ya se había mencionado anteriormente. No se estableció si esta es el causante del trastorno o si lo es. Por el contrario, la hiperplasia se produce por la pérdida gradual del control del dopaminérgico por el hipotálamo. El tratamiento hacia la enfermedad o hacia el síndrome de Cushing-Equina, en la actualidad no hay un tratamiento demostrado para proporcionar a los animales afectados. En sí es cuidar a los animales, esto incluye como un control de parásitos, extracción de los dientes, proporcionar una buena nutrición y también tener el cuidado de los cascos de una forma adecuada.